Mi nombre es Nario César Márquez Carqués. Nací en Machique, también como Ender, a una cuadra de la Plaza Bolívar, cuya casa ya no existe. Ahí está el sitio. Y yo paso por ahí y digo, algún día compro ese terreno y pongo una placa ahí. Empecemos por el libro, mi primer libro que yo publiqué, que se titula Yo conocí a Chubito. Eso es una serie de anécdotas de un personaje popular de acá de Machique, muy interesante. Era un hombre con una muy versátil, muy ocurrente, siempre tenía un chiste a flor de labio. Y si no lo inventaba, pero era muy bueno en ese sentido. Sí, ese libro consta de 25 anécdotas que son, yo, se puede pedir a través de Amazon. Y en estos días estuve averiguando acerca de la venta del libro y van más de 200 ejemplares que se han vendido a través de Amazon. Y a mí eso me congratula, pues, porque para hacer mi primera obra y que ya esté difundida de esa manera, me parece muy bien. También yo mandé a imprimir 50 y vendí hasta el mío. Me quedé sin libro. Ahora me toca pedírselo a Amazon para tener yo un ejemplar de la obra. Ese libro tiene una característica que al final es una especie de cuentos cortos. Y al final del cuento siempre escribía una moraleja. Una moraleja para sellar el cuento, pues lo que significaba el cuento como tal y lo que se podía aprender precisamente del cuento. 25 anécdotas, 25 moralejas. Y tendría que tener un ejemplar en la mano para poderte leer alguno. Y también yo aproveché para dar a conocer el paisaje perijanero. Por ejemplo, hay una anécdota que se titula ¿Y quién echa el chiste? Así, como preguntando, ¿y quién echa el chiste? Entonces yo comienzo ese relato de esta manera. Salí esa tarde a las 4 de la hacienda del capitán. Y como siempre, disfruté de la vereda de matapalos que adorna su entrada de acceso, su acceso, pues. Levanto mi vista y veo a lo lejos un araguaney florido. Eso me llamó mucho la atención, estábamos en plena primavera. Eso me llamó mucho la atención. Pero miro de nuevo y así al lado vi un aceituno también florido. El araguaní estaba vestido de oropel y el aceituno vestido de luto, y estaba muy cerca la Semana Santa. Yo aproveché para hacer ese contraste del amarillo araguaní que representa la fiesta de la primavera y del luto del aceituno que representa la muerte del Nazareno, que es como un luto, ¿sí? Y yo digo allí en eso, es como si ellos ya estuvieran preparados, el uno para celebrar la fiesta de la primavera y el otro para conmemorar la muerte del Nazareno. Y al final el chiste es corto y casi insignificante, pero aproveché para hacer esa prosa poética que quedó muy buena. Bueno, el segundo libro se refiere a unas memorias de la familia de mi madre. El apellido de mi madre es Carqués, entonces se titula Memoria de los Carqués. Se desarrolla más que todo en un ambiente de Santa Bárbara del Zulia, ¿no? De principios del siglo XX, ¿eh? Cuando la gripe española y cuando todo eso. Y en ese tiempo nació mi madre, nació en 1918. Y bueno, se pasaban muchas vicisitudes, muchos problemas tenía la gente con las crecientes del río y tenían que vivir encaramados para que el agua no los alcanzara. Y todo eso lo vivió mi madre, ¿no? Entonces mi madre nos contaba todas esas cosas y yo guardo en mi memoria todos esos relatos de mi madre, de mi tía, y se me ocurrió empezar a escribir y ya llevo 20 capítulos de ese libro. Por ejemplo, mi padre se apareció a Santa Bárbara, se casó con mi madre y tuvo allá 5 hijos.
tuvo 5 hijos allá. Pero las enfermedades eran muy frecuentes en los muchachos y papá decidió venirse a Perijá. Entonces yo escribo, además del relato que hago, lo adorno también con décimas. Lo adorno con décimas. A la hora de mudarnos yo escribo esto. Zarpamos con rumbo al norte, serpenteando el turbio río. Como yo no había nacido, mi madre fue mi transporte. Yo sentí, aunque no me conste, aquel cambio del paisaje, y creo que fue el oleaje del lago en su parte sur que se convirtió en azul para continuar el viaje. Esa fue la salida de Santa Bárbara en una piragua. Y yo sigo narrando el viaje en décimas hasta llegar a Machique. Entonces voy narrando cada espectáculo, el lago, la llegada a Maracaibo, el viaje a Perijá, en fin. Eso está allí en ese libro que pronto lo voy a publicar. Ya estoy transcribiendo, ya estoy revisando, haciendo los trabajos necesarios para llevarlo a la editorial para publicarlo. Debe salir antes de diciembre. José Domingo Márquez era mi tío, hermano de mi padre, y yo muy cerca de él siempre. Y él era poeta. Él escribía mucha poesía, él era un lector de la poesía, tenía mucha influencia de Julio Flores, el poeta colombiano Julio Flores, que es el más bequeriano de los poetas colombianos. Julio Flores es el más bequeriano, es decir, la tendencia de Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta español de la Edad Media. Pues. Entonces, él escribía muchas cosas y yo le serví de secretario. Él me dijo, yo te nombro secretario porque yo no hallo cómo escribir eso porque me cuesta mucho. Era de pocos conocimientos académicos, Mingo, pero tenía una facilidad para hacer poesía impresionante. Mucho. Cada cosa que le escribía, que él producía, yo se la escribía. Y hay un montón de poesías de él escritas por allí, que creo que Víctor Hugo, su hijo, está en plan de publicar eso. Por ejemplo, Mingo desde joven fue aventurero y él planeó desde muchacho el viaje ese que ellos realizaron, la gira Machiques de Troya, en un carro viejo que armaron, un Fotingo, un Ford modelo 28. Armaron ese carro y se fueron hasta Estados Unidos y lograron la proeza. Eso sí, eso duró casi un año, porque salieron un 27 de enero de la Plaza Bolívar de Machique, ahí frente a la catedral, y llegaron a Detroit precisamente el 31 de octubre, el 31 de octubre de ese año. Fueron 9 meses de constante viajar y trajinar por todo Centroamérica. Y hay una poesía de él, yo tengo un fragmento de una poesía de él en esas circunstancias, donde tuvieron muchas dificultades y casi mueren en el camino. Entonces él escribió esto: muriendo en lluvia cruel que el tiempo ensaña, sin algo que comer ni una cabaña. El Dios de la inclemencia echó al viajero a que llevase el bolso de su hazaña. Permitióle morir en lo postrero y la muerte quedóse en la montaña. Eso es algo que yo considero que para ser una persona que no tenía conocimientos académicos ni nada de eso, era algo muy profundo, pues, y algo muy significativo, que él haya podido plasmar ese momento con esa poesía, que queda para la posteridad, ¿no? Mingo me nombró su secretario, yo anduve con él mucho tiempo, y cuando decidimos reunirnos en esta casa para compartir nuestros trabajos, un grupo de amigos, poetas y escritores, decidimos hacer una peña literaria y le pusimos el nombre de Mingo Márquez. Además de ser de la familia, tiene mucho que contar. Entonces la peña literaria lleva ese nombre. Ese es el motivo de que esa peña lleve ese nombre.